Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer unos aretes. Este es el burdo diseño que hice. Vamos a reutilizar unos DVDs. Es importante notar que estos son DVDs. Eso, si recordarán, se separan las capas y nos queda una útil. Los CDs no se requieren separar, de hecho es imposible separarlos. Esto lo aclaro porque me han hecho la pregunta varias veces, entonces estos son DVDs. Ahora voy a utilizar esta plantilla de círculos para hacerme la vida un poquito más fácil. Voy a seguir utilizando mi diseño como referencia para el tamaño de los círculos y simplemente voy a colocar mi plantilla encima. Voy a buscar el círculo que se alinee al tamaño que estoy utilizando y con un marcador de punto fino voy a marcar cada uno de los círculos. Vamos a necesitar cada circulito 2 veces. Voy a empezar marcando los grandes. Estos son de 24 milímetros de diámetro. Y posteriormente nos vamos a ir moviendo hacia los más pequeños. El siguiente en tamaño es de 19 milímetros de diámetro y el último es de 17 milímetros. Aquí ya tengo mis dos juegos de círculos marcados y voy a recortarlos con mis tijeras. Estas son de las normales que cortan papel. Aquí el reto es tratar de que nos quede redondito, ya que, como podrán ver, la rigidez del mismo DVD pues nos evita un poquito, nos dificulta la maniobra más bien. Aquí ya tengo mi primer círculo, se ve un poquito cachureco, pero no se preocupen, podemos darles un poquito más de forma con una lima, así podemos quitarle todas esas imperfecciones y partes ásperas que nos pudieran haber quedado después de recortarlos. Aquí ya tengo mis círculos. Para hacerme más fácil la vida durante la pintada o durante la aplicación de pintura, voy a pegar mis circulitos en unos masking tapes. Los agrupé de acuerdo a cada juego de aretes que quede junto. Y voy a utilizar ahora barniz de uñas o esmalte de uñas, puede ser cualquiera. También puede ser pintura acrílica, pero pues quería yo que tuvieran un efecto metálico y encontré que los esmaltes de uña pues son los que pueden dar más ese efecto. Aplicamos una capa a cada uno de ellos, dejamos secar y posteriormente podemos aplicar una o más capas dependiendo de qué tan opaco o intenso queramos el color. Si queremos que quede un poquito translúcido, pues con una capa es suficiente. Aquí ya están secos, si se fijan se craquelaron un poco, se hicieron algunas grietas en el rojo sobre todo, pero bueno, eso no es problema. Y ahora voy a utilizar este plumón de pintura acrílica blanca, es de 1 milímetro de espesor y vamos a agitarlo así como hace este perrito para que se active la tinta. Y vamos a marcar líneas circulares sobre nuestra esfera. Esto más que nada para que en efecto parezca una esfera, entonces estoy aplicando patrones que se vean como navideños o de las esferas que compramos o que vemos en la calle. Hay que tener un poquito cuidado, ya que de repente puede venir un chorro grande de pintura y nos puede arruinar nuestro diseño, pero no se preocupen, siempre podemos limpiarlo con una toallita húmeda. Y una vez que terminamos de dibujar el patrón sobre nuestra esfera navideña, vamos a dejarlo secar. Aquí ya tengo mis juegos de arete listos, secos, y vamos a aplicar resina de tipo UV. Esto nos va a ayudar a proteger los colores y también a darle un poquito de volumen. Lo estoy aplicando sobre todas mis piezas. Es opcional, si ustedes no la tienen pueden simplemente aplicar esmalte transparente y listo. Aquí estoy utilizando este este pincel
Es de punta de silicón y es muy útil ya que no se pega la resina, y si se llega a quedar pegada lo podemos limpiar muy fácilmente. Voy a utilizar esta antorcha de cocina para eliminar las burbujas. Las burbujas se van con un poquito de calor, solo tengan cuidado de que no se incendie su masking tape como me pasó a mí. Pero afortunadamente con un soplidito quedó, pero sí tengan mucho cuidado, por favor. Y ahora voy a aplicar luz ultravioleta, la cual va a hacer que endurezcan nuestras piezas. Aquí ya están endurecidas completamente. La cabina que utilicé es la misma que se usa para la manicura, entonces si la tienen para sus uñas les sirve perfecto. Voy a utilizar unas piezas metálicas también de bisutería para hacer mis aretitos. Un taladro Dremel también para hacer los orificios. No olvidemos que es más fácil si primero marcamos dónde van a ir los orificios antes de perforar. Eso nos va a ahorrar mucho retrabajo y dolores de cabeza. Aquí ya estoy perforando con mi taladro Dremel. Hay que tener cuidado de que no se vayan volando las piezas, sujétenlas fuerte. Aquí fue gracioso, pero podría haberme picado un ojo, entonces tengan cuidado con eso. Ya que perforé todas mis piezas, podemos ensamblarlo. Voy a utilizar estos alfileres de bisutería, estos arillos también, que ya los han de conocer de mis otros videos. Estas piezas sí son nuevas, son como unos divisores, les llaman, creo. La verdad me lo sugirió Amazon mientras estaba navegando buscando otras cosas y me parecieron muy útiles. Ahorita vamos a ver cómo los podemos usar. También la pieza de enfrente, si se fijan, tiene 3 orificios que me puede ayudar muy fácilmente a unir, digamos, 3 piezas en una. Y voy a utilizar estos postecitos para darle diferentes alturas a mis esferitas chiquitas. Si recordarán de mi burdo diseño, están en diferentes alturas las esferas. Voy a empezar a ensamblar. Tomo un arillo, lo aperturo con mis pinzas y también mi anillo de apertura de arillos, así se encuentra, así lo pueden buscar en Amazon. O en Temu también está, o Temu, no sé cómo se pronuncia, si alguien lo sabe le agradecería mucho. Lo único que sé es que es China y también se pueden encontrar muchas cosas ahí. Ahora con mis alfileres de bisutería vamos a utilizar, vamos a introducirlos y vamos a hacerle un arillo en la punta. Estoy utilizando estas pinzas que son súper prácticas para hacer arillos. Si se fijan, solo introducimos el el alambre y apretamos y ya tenemos un arillo. Vamos a colgar de los laterales nuestras esferas pequeñas. Y ahora voy a utilizar este para unir la esfera central. Esa va a requerir 2 aros a los extremos. Entonces vamos a hacer un aro. Vamos a colgar nuestra esfera grande, introducimos en nuestra pieza que tiene 3 orificios y volvemos a hacer un arillo, es decir, vamos a hacer que los aros mantengan en el centro nuestro alambrito. Aquí ya lo tenemos listo. Y algo adicional que hice y que no grabé para no grabar lo mismo exactamente fue ponerle resina y el acabado en ambas caras, ya que aquí si se fijan solo tenían una. Y pues finalmente terminé agregándolo de los 2 lados. Esto para que se viera bonito desde cualquier ángulo que se vea. Aquí podemos ver cómo ya le agregué la resina también en la parte de atrás y también el acabado, es decir, lo volví a pintar. Digamos, hice exactamente lo mismo pero en la cara anterior. Y así es como quedan los aretes ya puestos. Como le dimos el mismo acabado a ambas caras de nuestros pedacitos de DVDs, que bueno, ya no son pedacitos de DVDs, ya son aretes. Como le dimos el mismo acabado a ambas caras, pues tiene una vista 360 grados, entonces no importa desde qué ángulo nos vean los aretes o cómo nos movamos, siempre se van a ver hermosos. Y bueno, espero que les haya gustado este video tutorial. Voy a sacar otros 3 más de aretes. Van a ser solo aretes, pero si ustedes quieren que haga también el juego de collar completo, díganme cuál les gusta más y pues lo podemos hacer. Espero que me dé tiempo, pero bueno, eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.